Intereses colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en la Gráfica 89.3, transmitiendo para todo el país a través de nuestra queridísima radio y como siempre a través de nuestros medios digitales, ingresando en la página de la Gráfica. Pueden ingresar directamente al link o pueden ingresar también a la página de la bancaria para poder escucharnos en vivo o luego poder mirarnos a través de YouTube. Antes de continuar, antes de empezar con este hermoso programa, quiero mencionar a todos los que hacen posible que martes a martes estemos al aire aquí en la Gráfica haciendo este hermoso programa. Tenemos a Leo Martín, que es periodista especializado en temas sindicales, también colaborando ahí en la producción está María Pacisco, que es jefa administrativa de la Secretaría, Matías Márquez, que nos ayuda con la grilla, con el material, con la información, siempre ahí domingo y lunes trabajando sin cesar y obviamente también ayudándonos con lo que tiene que ver el armado del programa. Isa Cisco, que atiende los teléfonos, Gonza Mariani en la edición, y en el estudio tenemos a cargo a nuestro amigo el perro, alias el perro, Mario Servilán. Hoy veníamos justamente hablando del tema de la vacuna antirrábica, ¿viste, perro? Bueno, siempre está presente. Mario Servilán, en la operación técnica tenemos también a nuestro amigo Juli Pelliza y mi compañero, mi coequiper y bueno, el ideólogo de este programa. Aquí tengo al secretario de Prensa y Difusión que supervisa y colabora, Claudio Bustelo. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos? Bueno, estamos en el programa número 37. Ya. 37, y 4 programas seguidos que te tengo. Vamos tachando como los presos. Eso es algo bueno. Es algo bueno. Y terminando ya casi el año, queda poquito. Tremendo. 29, día de ñoquis. ¿Quién va a ser ñoqui con este calor? No, está pesadito para ñoqui. Pero bueno, seguimos con la entrega de premios para variar. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un premio que la verdad no lo hemos dado nunca todavía en el transcurso de este año. Primero recuerden llamar para poder hacerse acreedores a partir de este momento a nuestro celular de la Secretaría de Prensa 112179-7822, 112179-7822. A los 3 primeros que llamen a partir de este momento se van a hacer acreedores, chachán, chachán. Un hermoso paraguas, pero grande, no es un paragüita, un gran paraguas gigante que lo puede utilizar en la playa, lo puede utilizar para la lluvia, para lo que quieran. Multifunción, hermoso paraguas con el logo de, bueno, obviamente la bancaria, las Malvinas, hermosísimo. Aquellos que vieron los flyers pudieron identificarlo y mirarlo, así que a partir de este momento los 3 primeros que llamen se van a hacer acreedores de este hermoso premio. También recuerden que pueden llamarnos para dejarnos mensajes, dejarnos sugerencias, comentarios, no sé, alguna consulta. Bueno, este número es abierto para todo aquel bancario que quiere dejarnos un mensaje. ¿Cuáles son los requisitos? Tienen que llamar, dar el nombre, el banco al que pertenecen y, bueno, si se acuerdan el número de afiliado, sino el número de documento y con eso lo chequeamos. Después de la producción se comunican y vos se pone en contacto para que retiren el premio. Exactamente, recuerden eso. Bueno, antes de presentar el programa y los temas que vamos a tener el día de hoy, si quieren ingresar hoy en la página de la bancaria, además de lo que siempre menciono todos los martes, que yo hablo de los beneficios, que hay muchísimos, que tenemos de todo, están las notas, puntualmente la de hoy que dio Sergio Palazzo con respecto a la conferencia de prensa con respecto al tema de ganancias. Sí. Así que aquellas personas, que es un tema muy vigente para aquellos bancarios, recuerden que este mes se cobró el día del bancario, por lo cual, digamos, muchos lamentablemente van a ser afectados, van a verse afectados por este impuesto, como decimos nosotros, que bueno, el salario no es ganancia. Bueno, acá lo ratificamos. Bueno, esta nota la pueden ver completa en la página de la bancaria, así que aquellos que quieran mirarla, ingresan directamente a labancaria.org y van a escuchar a Sergio Palazzo en esta conferencia de prensa. Volviendo al tema de beneficios, recuerden entrar en la parte de beneficios, tienen de todo, se pueden ir de vacaciones, pueden poner neumáticos nuevos, pueden ir al gimnasio. Bueno, ingresen siempre a la página de la bancaria, hay de todo como para poder realizar en el transcurso de este verano y no, obviamente que por fuera también de las vacaciones. En el programa de hoy vamos a estar conversando nuevamente, una alegría tenerlo nuevamente aquí en el programa, con Jorge Roldán, médico laboral del Banco Ciudad, sobre la salud ocupacional, qué abarca, cuál es su importancia, por qué es importante para los trabajadores y obviamente los sindicatos y muchísimos temas más que tienen relación. También en el programa vamos a estar comentando cómo se dieron los resultados. Recuerden que la semana pasada tuvimos a Carlos y Alejandra con respecto al desarrollo de las elecciones del día 24 de noviembre, una jornada democrática obviamente para todos los bancarios. Bueno,
Nos vamos a ir un pequeño corte, una pequeña tanda y después seguimos con mucho más intereses colectivos. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos, en la gráfica. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de La Bancaria, 32 grados en la ciudad de Buenos Aires. Lo quería destacar antes de comenzar, pero me olvidé, pero como debo destacar que tenemos aire aquí en Gráfica, algo que todavía no lo habíamos utilizado y debo agradecerlo, sinceramente, porque hace mucho calor y estar acá con el aire, más de 24 grados, somos personas responsables, no estamos con el aire por debajo de esa temperatura. Bueno, estamos en un ámbito agradable. Pero bueno, antes de empezar la nota con Jorge, vamos a expandirnos un poco más con respecto a la conferencia de hoy, con el tema de ganancias. Sí, ampliar, porque es un tema que está muy candente, en un momento muy particular, puntualmente para los bancarios, que ponemos el Día del Bancario y eso nos hizo que pasemos la escala en algunos casos. Exacto. Y obviamente nos vino el guadañazo por ganancias. Hoy fue una conferencia de prensa que hizo Sergio Palazzo junto con Justin en CETERA, desde la CTA, donde, bueno, justamente lo que está haciendo Sergio, buscando todos los apoyos posibles para tratar este proyecto de ley, que es muy importante, y realmente lo importante en este caso es concientizar, ¿no? Por eso lo visibilizamos por todos lados, para que tanto los legisladores, que son los que tienen que votar, y la sociedad también entienda que esto es algo que es muy importante, lo que es el impuesto a las ganancias, que en realidad el salario no es ganancia, partiendo de esa premisa que siempre tuvo el sindicato. En este caso lo que se propone es una modificación, que sea un paso en el marco de esta ley, donde, bueno, pagarían únicamente los que tengan determinado monto, que es más del doble lo que está aportando hoy por hoy, ¿no? que es el mínimo no imponible. Así que, bueno, es importante que los legisladores, que todo el mundo le pida, así como nosotros lo hacemos visible, lo hacemos público, a sus legisladores, a los legisladores que votaron, que apoyen esta ley, porque esta ley primero tiene que ser el dictamen, después recién pasaría a la Cámara. Por eso es muy importante y, bueno, se está haciendo por todos lados para concientizar y para que, bueno, buscar el apoyo necesario para que se pueda tratar y lo antes posible, porque sabemos que esto, a medida que pasa el tiempo, si bien esta ley prevé que se actualice mensualmente, hoy por hoy se actualiza anualmente, ¿no? Y esto Lo que pasa es que afecta a todos los, más allá de obviamente que estamos, como decimos siempre, el programa bancario afecta a todos los trabajadores. Entonces, a todos los trabajadores que tienen la posibilidad de más o menos equiparar lo que tiene que ver la inflación, te viene un guadañazo, por así decirlo, de impuesto a la ganancia y de golpe te ves nuevamente por debajo de los números que ya estuvimos charlando, ¿no? Y los bancarios somos trabajadores, ¿no? Nosotros vemos que aportamos en muchos casos el tope y a veces hay empresarios, grandes grupos económicos que apenas aportan, entonces apenas tributan. Entonces esa desigualdad queremos que se corrija, pues esta ley prevé justamente este tipo de modificación. Bueno, para aquellos, como dije antes, que quieran ver la nota, que quieran interiorizarse un poco más, recuerden entrar a la página de La Bancaria, ahí tienen la conferencia de prensa completa. Bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida, que lo tenemos acá en piso. Por suerte tenemos aire, Jorge, así que no lo vas a padecer mucho. Tenemos a Jorge Roldán, que es médico laboral del Banco Ciudad. Bienvenido nuevamente a Intereses Colectivos. Muchas gracias, un gusto estar acá, un gusto verlo a ustedes, agradecidísimo por este espacio que creo que hace falta, porque la difusión de la salud es una herramienta fundamental para todo trabajador. Exactamente, la base me parece, ¿no? La base fundamental. Sí, ya la vez anterior nos habíamos quedado corto con Jorge, dijimos, bueno, vamos a repetir un programa, ahora ya con más tiempo, para un poco profundizar todos esos temas que estuvimos viendo y que son muy interesantes y que nos afectan día a día, ¿no? Bueno, ahora, arrancando un poco algo que, pues, si bien ya lo hablamos, para ponernos de vuelta en tema, ¿y qué es la medicina ocupacional? Bueno, la medicina ocupacional es una rama de la medicina que tiene históricamente bastante tiempo. Ya hay referencias a la salud ocupacional en tiempos de Hipócrates, estamos hablando del siglo V a.C. Hubo un gran, considerado el padre de la medicina ocupacional, que fue Ramazzini, un médico italiano del siglo XVIII, que él empezó a plantear la necesidad de que los médicos tomaran siempre en cuenta no solo el medio, lo que comían y otras características de un paciente, sino también fundamental a qué se dedicaban. Y a partir de ahí, obviamente, después de que la labor, el trabajo se transformó en una forma mucho más masiva, digamos, en cuanto a actividad de una cultura, fue tomando cada vez más relieve. Ahora, más allá de que la medicina puso su ojo en el tema del trabajo,
hubo otro aspecto paralelo a él y mucho, yo diría que igualmente importante, que tiene que ver con los derechos laborales. Porque si hablamos simplemente de los efectos que pueden tener el trabajo sobre la salud y viceversa, la salud sobre el trabajo, nos quedaríamos cortos. Paralelamente, el tema de la revolución industrial lo que generó es una masificación del trabajo y un aumento del riesgo de una enorme población, ¿no? Una enorme población que estaba expuesta, obviamente, a determinados agentes con los efectos deleterios que generaban la salud de esa población, ¿no? Siempre cuando hacemos nuestras charlas y tratamos de difundir el tema de la medicina ocupacional con los compañeros representantes del sindicato o en general con toda persona interesada, siempre hacemos valer lo que es la dupla salud-trabajo, ¿no? Que son los dos elementos fundamentales de la salud ocupacional. ¿Y por qué la dupla es importante tenerla en cuenta? Porque hay una interacción de la dupla en dos sentidos. Por un lado, el trabajo actúa como factor de salud, ¿sí? O sea, es importante que la persona para completar su vida trabaje, sea productiva. Pero por otro lado también el trabajo representa un riesgo a la salud de esa persona. Entonces, en este juego es donde opera el tema de la medicina laboral. Y siempre es bueno resaltarlo, hicimos la vez pasada y creo que nunca está de más hablar de lo que es salud, porque todos conocemos salud y hablamos de salud, pero en realidad no podemos, o no sabemos en general definir qué es la salud. Y muchas veces se piensa que la salud es la contraparte de la enfermedad. O sea, una persona está sana cuando no está enferma. Nada más lejos del concepto de lo que es salud. Y la OMS lo dice claramente, en blanco y negro, cuando dice que la salud es el estado total de bienestar psíquico, físico, espiritual y social. O sea, tiene 4 patas que son las 4 importantes para hablar de salud. Entonces no podemos hablar de una persona que tenga una inserción social muy poco definida, porque probablemente esa persona a lo mejor ha quedado sin trabajo, y pensar que esa persona tiene una salud plena. Realmente la salud va a estar afectada de alguna forma. Desde el punto de vista espiritual también, todos sabemos que el trabajo, más allá de ser una fuente productiva, también es fundamental para el espíritu humano, la necesidad de sentirse incorporado a una sociedad, de sentirse útil, sentirse como un factor importante en la familia. Ustedes saben que el concepto de trabajo como contraparte de esta dupla, que es toda actividad productiva que tiene que ser o no remunerada, la Organización Internacional del Trabajo la amplió y habló de lo que es trabajo decente. Y la palabra trabajo decente no es una palabra caretona, digamos, no es que decente porque hay otro tipo, no. Decente se refiere a que cuando el trabajo ayuda a completar al ser humano, ayuda a que la persona tenga dignidad en ese trabajo. Obviamente que hablamos de una categoría de trabajo superior a lo que puede ser el trabajo como simple factor productivo. Y acá fíjense ustedes que lamentablemente, a pesar de que hay un consenso mundial y durante muchos años, desde que se fundó la Organización Internacional del Trabajo, sabemos que esto es comienzo del siglo XX, fue esto 1910, se fundó mucho antes incluso que la ONU, mucho antes que la Organización Mundial de la Salud. La Organización del Trabajo tiene una enorme trascendencia. Nace de la necesidad que tenían los primeros sindicatos de tener un aporte legal, ¿sí? En cuanto a su accionar, de cómo saber interactuar con la patronal dentro del marco legal. Bien, y en las reuniones que se hacen en la OIT siempre se habla de la relación entre productividad y salud, ¿sí? O sea, la productividad tiene una relación directa con la salud de las personas que ejercen una actividad productiva, las personas que trabajan. Ahora, es increíble, pero bueno, todo esto que generó un consenso durante tanto tiempo y que hace a la historia de lo que es las conquistas laborales, y seguro que esto lo vamos a volver a reiterar en otro punto, pero
estamos en un punto en el cual parece que algunos sectores de la sociedad se dan por no aludidos o han olvidado de esto y piensan que la precarización laboral es una forma de mejorar ganancias. Y piensan también que el costo de la salud es eso, es un costo, no es una inversión. Sí, sí. ¿Sí? Se escucha mucho eso, lamentablemente. Muchísimo. Bueno, no quiero citar y no quiero meterme en política, pero hubo algún presidente que dijo, ¿no? Tranquilo, que dijo que, bueno, que la salud es un costo. Sí. Y nada más alejado de lo que es la proyección de una sociedad. Una sociedad se hace fuerte, y esto lo han demostrado los países que realmente han salido adelante, cuando hay una integración del trabajo a la iniciativa del empresario, pero en la cual hay un respeto por el desarrollo en salud y el desarrollo social del trabajador. Esto es así. Hubo unas jornadas que se hizo la OIT en Pekín en el año 97, donde decía esto, lo decía claramente, decía, es clara la asociación entre productividad y salud. O sea, la salud es un factor fundamental. Ahora bien, justo habíamos comentado hace un rato antes con el tema del mundial, algo que está muy en boca, ¿no? De que uno de los mundiales más controvertidos, que es el Mundial de Qatar, en el cual llevó, creo que 10 años, estuvieron trabajando para poder desarrollar todo eso. 230.000 millones de dólares costó armar toda la infraestructura. Pero pocos ponen o resaltan que esto costó la vida de 6.350 trabajadores, en condiciones que ya por las características del lugar sabemos que no son, que son muy atendibles, no podemos dejar de atender el tema salud. Lugares donde se desarrollan temperaturas de 50 grados, donde la ausencia de muchos factores fisiológicos hacen que el trabajador esté altamente expuesto. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo, yo he visto por ahí un micro de la Deutsche Welle donde hablaba y trataba un poco de blanquear la situación, y decían, minimizándola, claro, los cataríes decían, bueno, pero tenemos que revisar porque creo que no son tantos. Yo creo que, bueno, aparte lo naturalizan diciendo como que es normal por el tipo de obra, por el tipo de años, por el lugar, y hablas con gente, o por lo menos cuando sale el tema en las charlas futbolísticas, futboleras, como quieran definirlo, sí. Le dicen, bueno, pero en realidad, viste, no es tan así, no pasó eso, no es trabajo esclavo. A ver, 30.000 desaparecidos no fueron tantos, ¿no? Claro, te dicen así. Podrían haber sido más. Bueno, sí, a ver, no hay forma de entender ese tipo de discurso en el cual no podamos pescar que la persona que lo está diciendo tiene una total indiferencia hacia la vida del prójimo, ¿no? Total. Lo que le pase a otro. Bueno, Pero tienen ahora cabinas con aire acondicionado en Qatar, ¿viste? Claro, bueno, sí, tienen unidades. Porque yo pensaba en eso, digo, por los que se murieron, y ahora cuando vos ves las notas el están... estadio sí tiene esta calentad de refrigeración. Yo te estaba viendo una nota que estaba mostrando una parada de colectivo y te decía, no, bueno, acá hace mucho calor, pero nos metemos acá adentro y tenemos aire acondicionado. Y yo, está bien, obviamente trataba de ser no tan trivial. Y digo, bueno, no tengo que estar pensando en los pobres, por las pobres trabajadores que se murieron. Digo, bueno, el que fue disfrutar, pero sí, me venía a la mente, digo, para llegar a eso, se murieron de calor, en condiciones que andás a ver en cuáles estuvieron para llegar a construir eso. Vos sabés que los paleoeconomistas estudian, entre otras cosas, por ejemplo, cómo se hicieron las pirámides, ¿no? Había un concepto en determinadas escuelas arqueológicas que decían que las pirámides habían sido construidas por esclavos. Hoy día eso se revisó, y haciendo cálculos llegaron a la conclusión que en realidad el trabajo esclavo no hubiera podido posibilitar hacer las pirámides. Y hoy día se piensa que las pirámides se hizo por personas voluntarias con salario, que gracias a eso pudieron hacerse esas monumentales obras que superan en mucho a cualquier obra hecha hoy, porque ninguna
obra hecha en el día de hoy, estoy seguro que tiene una proyección de más de 5.000, 6.000 años de antigüedad, como tiene la pirámide, ¿verdad? Una perfección arquitectónica que... La perfección arquitectónica, lo inmanente que fue hacer eso, ¿no? Y ahora, a eso, por eso volvemos, y sin ir muy lejos, a la precarización laboral que hoy día estamos viendo. Por suerte, en nuestro sindicato es algo, o sea, mejor dicho, nuestra actividad, la actividad bancaria es algo que no se presta mucho, pero nosotros vemos cómo ha crecido la precarización laboral, como un concepto que siempre venden determinadas corrientes económicas y políticas, que te dicen que cuando menos exigamos a los que generan puestos de trabajo condiciones de laborales, entonces la va a haber más trabajo. El viejo concepto a todas las... Civilicemos el trabajo para que haya más trabajo. Una cosa totalmente insólita, pero bueno. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que, por ejemplo, países donde la actividad sindical es muy desdibujada, como es Estados Unidos, ¿sí? Los trabajadores de Google, los trabajadores de lo que sería nuestro Rappi, no sé si se puede decir, nuestro Rappi, bueno, todos estos se están sindicalizando. Sí. Se están sindicalizando, es una vuelta a la defensa de los trabajadores, a su propio trabajo y a su propio interés en salud. Y porque les venden espejitos de color diciendo que es el mejor trabajo del mundo, y después cuando ven que las exigencias son superiores a las posibilidades, obviamente que no les da el cuerpo. Exactamente, el absurdo de decirle que un trabajador es un mini empresario que tiene un capital que es una bicicleta y que con eso, bueno, o sea, algo que recibe. Es que encima lo peor es que uno se lo cree. Bueno, claro, lo defiende. Eso es claro. Es que creo que ese es uno de los puntos psicológicos de la historia, ¿no? Hacerle creer que vos sos una persona cuentapropista, sos tu propio jefe, Claro. y vos vas a ganar en base a lo que haces. Sabemos que desgraciadamente tenemos muchas experiencias de chicos que fueron atropellados, perdieron el poco capital que trabajó, más en forma muy importante su salud. Algunos han perdido miembros o han quedado con discapacidades, y si no hacemos valer los derechos laborales, no hacemos valer esto que está consensuado desde incluso mucho antes que las leyes laborales argentinas se hicieran, no podemos tener una nación organizada y con un trabajo realmente productivo. En general, yo creo que cuando vos estás tratando de precarizar el trabajo, lo que estás haciendo es destruir el trabajo. Vos lo que estás haciendo es quitarle posibilidades a una sociedad de poder desarrollarse, lisa y llanamente. No existe compatibilidad entre un trabajo precarizado y un trabajo normatizado, en el cual son normas, no porque tienen valor en lo impositivo, en el dinero, sino que son normas que vuelven al trabajador por su protección personal. Bueno, toqué un tema que te decía hoy, Claudio, los médicos a veces tocamos de oído, pero necesariamente tenemos que tocar, y es que la salud ocupacional tiene mucha relación con el derecho ocupacional, ¿sí? De hecho, trabajamos, yo en lo personal, y hago un poco de propaganda, trabajamos en la seccional junto con los abogados, y los problemas tienen dos facetas, tiene la base legal y la base médica del problema. Esto es obviamente una constante, ¿no? Los derechos, y ahora apunto a eso, ¿no? Los derechos que hoy día están puestos en tela de juicio. Hoy hablamos de, incluso, lamentablemente, y luego volver a lo político, hay quienes presentan en su plataforma, ¿sí?, volver a plantear una regresión en los derechos laborales, ¿sí? Es algo que es inentendible, sinceramente. A ver, la tan mentada flexibilidad. La tan mentada flexibilidad. La venden como algo... libertad. La base legal que tenemos nosotros en lo laboral, la ley de higiene y seguridad, la ley de riesgo de trabajo, la ley de contratos de trabajo, que tiene gran cantidad de artículos dirigidos directamente a proteger la salud de la madre futura, de la puérpera, del trabajo nocturno, del trabajador cuando por una enfermedad que no tiene que ver con la profesión tiene que ausentarse, que nos protege de todo eso. Esto no es que nace solamente en la ley, hay convenios que la Argentina firmó, ¿sí?, con la OIT, y hay resoluciones a las cuales se plegó la OIT, y que a través del
de la reforma constitucional del año 94, a través del artículo 75, tienen validez de ley. Entonces, cuando vos escuchás que te dicen, no, esto tenemos que tirarlo para atrás, vos decís, pero esto es constitucional. Bueno, hace unos 15 días cerraron las jornadas sobre derecho laboral en la ciudad de Rosario, que fue convocada por la Asociación de Abogados Laboralistas, donde taxativamente dicen que cualquier intento de hacer esto es inconstitucional. Va en contra de no solo de la Constitución, sino de toda norma firmada al respecto. Entonces, es importante difundir esto, porque esto no solo lo tenemos que saber los dirigentes, los que trabajamos con el sindicato, tiene que ser conocido por todo trabajador. Todo trabajador que tenga la posibilidad de acceder a esto. En principio, los que estamos organizados a través de un sindicato, tenemos el arma para hacerlo. Las personas que por su precariedad no lo tienen que hacer, bueno, para eso tenemos el Congreso de la Nación, para eso tenemos el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿sí? Pero esto es una bandera que nunca hay que bajar. Es una bandera que nunca hay que bajar, digan lo que digan. La importancia de defender los derechos, ¿no? Que tanto han costado también. Mirá, lo que destacamos programa a programa, lo que mencionamos programa a programa, esto de los derechos ante cualquier otro tipo de victoria. Victoria me refiero a cuando hay una discusión, no sé, salarial, una discusión tiene que ver con esto, o sea, es lo que hablábamos recién con Jorge, si no tenés la base que es tu salud, todo lo demás, o sea, uno lo habla de lo laboral, pero pasa en la vida misma, o sea, si no tenés salud, todo lo demás no importa. Exactamente, es un bien que cuando se pierde es irrecuperable, ahí es cuando realmente nos damos cuenta. Ahí te das cuenta. Y a veces tarde, Bueno, exactamente. Digamos, este grado de exposición que existe con este flanco que se da después de tantos años y a partir de políticas neoliberales desde los 90 fueron cercenando cada vez más derechos, a veces da la impresión a quienes pugnamos por no bajar banderas, como que hay vientos de la historia que van en contra y que entonces, bueno, ahora la modalidad, como pasó, ¿te acordás con las privatizaciones de los 90? ¿No? Sí. No, ahora la modalidad mundial Sí. es que los Vamos servicios por este lado y como- somos modernos. Sí, como si fuera que cambiamos de atuendo, ¿viste? Y ya no sirve este tipo de saco o este pantalón Oxford ahora no sirve, tenemos que usar bombilla. Y bueno, acá es importante entender que esto no es producto de modalidad. Los derechos existen en la medida que existan quienes defienden los derechos. Y los códigos no son nada más que la resultante en blanco y negro de la defensa de esos derechos. Entonces, que haya intentos de que haya derechos regresivos no significa que los vientos de la historia nos tienen que llevar indefectiblemente a resignar Otra derechos. vez. Porque no te vayas, vamos a una pequeña tanda aquí en la radio y después seguimos con mucho más interés colectivo acá con Jorge Rollo. Chau, volvemos. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos. Nos entendemos. La Gráfica Una radio nacional. y popular. ¿Querés comprar productos de la economía popular? Acércate a Mecopo, ubicado en Villarino 2359, Barracas. O hacé tu pedido entrando a www.mecopo.org. Más de 200 productos de cooperativas, fábricas recuperadas y de la economía popular a precios accesibles. Mecopo. Copate con la economía popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, acercando derechos y dignidad al pueblo trabajador. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Quédate ahí que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone La Gráfica.
Agenda propia, Información segura. certera. Cultura popular. La gráfica, Tu sonido. nuestro sonido. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en la gráfica 89.3 y seguimos charlando acá con el doctor Jorge Roldán, que es médico laboral del Banco Ciudad y está contándonos obviamente todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, medicinal, ocupacional y bueno, estamos llenando de preguntas y la verdad que muy interesante todo lo que nos viene comentando y lo que venimos refrescando, ¿no? Programa a programa y vale la pena obviamente destacarlo porque tiene que ver con eso, la salud ocupacional es fundamental para todo ámbito. ¿Cuál es el rol preventivo? Bueno, nos quedó antes y lo queríamos preguntar, el rol preventivo de la medicina laboral, o sea... Bueno, eso lo establece claramente, no solo la profesión, sino que la legislación. Dice el rol de la medicina laboral es puramente preventivo, pero ojo, cuando hablamos de prevención en medicina, tenemos que entender que es un acto médico. En todo acto médico siempre hay un acto de prevención, aun cuando hay un acto terapéutico, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos vas al médico por una crisis hipertensiva, porque tenés la presión alta y el médico te va a decir una serie de normas, te va a decir, bueno, le vamos a dar esto, le vamos a bajar la sal, tiene que aumentar, bajar la panza, tiene que aumentar su actividad física. Bueno, ahí no solo estamos haciendo terapéutica, estamos haciendo prevención. ¿Por qué estamos haciendo prevención? Porque estamos tomando medidas para prevenir los efectos de la hipertensión en un agravamiento a que te puede llevar la hipertensión en otra patología, por ejemplo un infarto. Entonces yo te estoy diciendo, vamos a tratar la hipertensión, pero al mismo tiempo te estoy previniendo de que algo que te vaya a pasar. Entonces, en todo acto médico siempre hay una dosis de prevención. Ahora, medicina laboral se habla de prevención porque puramente está apuntando un poco a lo cual es la tarea del médico laboralista. Claro, ¿sí? ¿Cómo prevenís en el ámbito laboral o que el empleado no corra ningún riesgo? Exactamente. Bueno, eso apunta básicamente a que la labor de vigilancia que tiene que tener el médico laboralista, para eso las empresas tienen médicos laboralistas, y por eso propugnamos, y por eso estamos trabajando, los sindicatos también, la bancaria ha tomado esta herramienta y otros gremios también, tienen que tener médicos laboralistas que trabajen en ese sentido. Básicamente el trabajo de vigilancia significa que el médico laboralista tiene que saber, por ejemplo, qué tipo de tareas se desempeña en la empresa, cuáles son las características, cuáles son los riesgos de lo que se está realizando. Por eso es importante en medicina laboral conocer tanto el trabajo como la medicina, las dos cosas. Si vos no conoces, por ejemplo, sos médico de una línea aérea y no conoces cuál es el trabajo que tiene que hacer un piloto. Vas a ser el mejor clínico del mundo. Exactamente, pero la vas a pifiar porque no sabes a dónde tenés que ver, ¿sí? Ni qué tipo de riesgo puede tener esa persona que está expuesta. La otra es el trabajo de instrucción, o sea, el prevenir tanto a la patronal como a los trabajadores de instruirlo de cuál es el riesgo y cómo hacer para evitar que ese riesgo pueda desembocar en algún tipo de enfermedad. Siempre se habla, esto es un tema técnico, pero siempre se habla de lo que es prevención primaria, secundaria, terciaria. Prevención primaria es cuando vos estás encarando la posibilidad de riesgo de enfermedad en una persona cuando todavía no se ha enfermado. Y decís prevención secundaria cuando ya tuvo esa enfermedad, pero estás previendo, tomando medidas para evitar un agravamiento o que eso desemboque en algún otro tipo de patología asociada. Y hay una que es la que se llama prevención cuaternaria, que es curiosa, que eso se definió en los últimos años, o sea, mucho más reciente en la medicina, que es precisamente la labor preventiva que tiene la medicina respecto a los médicos. O sea, respecto de la mala praxis o del mal manejo que puede hacer un profesional. Obviamente que siempre sabemos que es culposo, no es queriendo, ¿no? Pero sí, existe el riesgo de que a veces el
médico puede equivocarse y pueda generar problemas. Entonces hay medidas de prevención, a lo que se llama prevención cuaternaria. En cuanto al riesgo de enfermedad o el riesgo de patología, eso es muy importante saber en base al ambiente laboral que te estás moviendo. Uno de los temas que ocurre en el tema nuestro ambiente, el ambiente bancario, es la definición de cuál es el riesgo laboral bancario. O sea, vos tenés un albañil que trabaja... La persona común que ve al bancario desde afuera y dice, Claro, ¿cuál es el riesgo? Las patologías. Claro, ¿qué? Claro, este es un fifí, ¿no? Claro, agarra el dinero. que dice, No sabe lo que es cargar mucho el dinero. Claro. Claro, porque viste que es la fantasía. Exactamente. Diré todo. No. Sí, exacto, ese es un punto. O sea, muchas veces ese es el concepto, ¿viste? Dicen, pero eso es trabajo. Trabajo es subirte un andamio a 20 metros de altura, estar con un batido neumático con 40 grados. Mi trabajo de locutor, que te viene y te dice, por hablar. Sí, por hablar, porque tenés que tener las cuerdas vocales, tenés que cuidarte. Exactamente. Y eso, no solo eso. Mira, al principio, y acá apunto más a la audiencia que tiene que ver con los bancarios, no en general laboral, claro, es que no hay una actividad en realidad bancaria, como puede haber una actividad del albañil, por ejemplo, sino que en realidad el bancario es un trabajador que se mueve en un ámbito que es el bancario y tiene distintos tipos de tareas en las cuales se mueve, básicamente obviamente la administrativa y financiera. Y como es una actividad administrativa y financiera, digamos, la matriz de movimiento donde se desempeña el trabajador bancario es en la relación interhumana. Ahí es donde suelen aparecer, y no es poco, a veces distintos grados de disfunción que pueden llevar a la enfermedad. Y esto no es una teorización traída de... Sí, algo estudiado. No. Hoy día, bueno, como estamos también en un intríngulos en el cual la pandemia nos llevó al trabajo online, parece como que también esa matriz está un poco desdibujada. No es tan así tampoco, y sí es cierto que también esta nueva coyuntura va a generar la necesidad de trazar nuevas relaciones contractuales o definir nuevas formas contractuales en cuanto al trabajo, porque tiene otro tipo, digamos, de desempeño. Pero obviamente que también va a tener sus problemas. Pero volviendo a lo que es el trabajador y la matriz interhumana. La matriz interhumana genera muchos problemas. ¿Sí? Los norteamericanos hace unos 40 años atrás definieron lo que era el burnout. El burnout era no es una patología, sino que es un estado en el cual una persona que tiene determinadas características puede sufrir una serie de problemas de salud. ¿Cuáles son estos? Esto lo estudiaron fundamentalmente entre lo que eran los trabajadores sociales, que es un trabajo que en Estados Unidos se da mucho, ¿no? Ellos tienen trabajadores sociales como administrativos, digamos, del problema social. De ahí se extendió al trabajo que hacían médicos, enfermeras, todos los que tienen relación directa cara a cara con otras personas desconocidas en general. Y ocurría que estas personas desarrollaban desarrollan enormes grados de tensión y de enormes problemas de orden fisiológico, consecutivos a veces de esa dinámica que puede a veces rondar entre el destrato y a veces puede llegar al maltrato. Las relaciones humanas sabemos que son muy cambiantes, sí. Y vos vas a un empleado público, un día en que el empleado público, no sé, no le alcanza la plata para pagar la luz o le cortaron el gas, y bueno, esa persona te va a tener cruzado, ¿sí? Y es poco tiempo. Ahora imagínate cuando esto se genera en relaciones en las cuales el ambiente laboral es permanente, la dinámica, vos estás contactando con compañeros trabajadores, con jefes, etc. Generalmente, ¿qué tipo de problemas vemos acá? Bueno, hay un enorme cortejo que van de enfermedades, tanto físicas como mentales. Bueno, ustedes conocen el término psicosomático, ¿no? O sea, cuando el problema psíquico termina
generando como resonador algún tipo de problema en la salud. Patologías que van desde hipertensión, úlcera, gastritis erosiva, disfunción sexual, bueno, es enorme la lista, no quiero extenderme mucho. El cerebro. Exactamente, y las patologías de orden psiquiátrica. De hecho, incluso la Superintendencia de Riesgo de Trabajo generó una normativa, generó un decreto que es el 780, creo que es, en el cual da cabida a lo que son las enfermedades psiquiátricas en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, generó una serie de parámetros para que el médico laboralista se oriente sobre cuándo la enfermedad mental es una enfermedad profesional y cuándo no. Para explicarles, las enfermedades en relación al trabajo tienen dos estirpes. Una son las enfermedades inculpables, son aquellas enfermedades que no tienen que ver con lo profesional. Vos te vas a angina. Exactamente, vos vas a tu trabajo, te agarraste una gripe, no tiene nada que ver, eso es inculpable. La ley de contrato de trabajo te ampara que si vos tenés una angina, ¿sí? Podés faltar, ¿sí? Podés justificar, exactamente, y no te tienen que echar por eso. ¿Okay? Bien. Y existe otro grupo que son las enfermedades profesionales, que son tratadas por la ley de riesgo de trabajo. Y las enfermedades profesionales están descritas en un listado, que es el listado de enfermedades profesionales, que están, digamos, prehechas. Entonces te dicen, qué sé yo, persona que trabaja con anilinas tiene posibilidad de desarrollar un cuadro alérgico y en base a eso vamos a tomar prevenciones. O los que trabajan, no sé, en la industria de los explosivos con los nitritos también pueden generar una serie de problemas. Enfermedades profesionales de orden psiquiátrico, que es una de las que más se ve en el ámbito bancario, genera una gran controversia, ¿no? Primero, porque a veces hay por parte de las gerencias de recursos humanos, en forma unilateral, una gran suspicacia, ¿no? A ver, ¿qué te estás haciendo el loco? A ver, fíjate bien qué es lo que le está pasando. Obviamente que el 99,9% de los casos están totalmente errados, ¿sí? O sea, nadie se está haciendo un loco cuando está con una patología de esta índole, o grupo de patologías de orden psiquiátrico, y hay que atenderlas. Y hay que atenderlas y darle el tiempo suficiente de tratamiento. Uno de los problemas que existe con la patología psiquiátrica es también que los tratamientos son de larga evolución. Claro. No son tratamientos cortos en general, pero sí necesitan ser tratados. Y también ahí entra también el ojo de vigilancia que tiene que tener la medicina laboral, ver si en el ambiente del trabajo donde la persona ha tenido este tipo de problemas no existe algún factor tóxico que lo esté generando. Claro, fundamentalmente eso. Fundamentalmente eso. A ver, es muy común. Porque problemas tenemos todos en la vida, pero si vos encima se te complementan o se te agravan con los problemas laborales, sumado a los problemas que te generan en el trabajo, bueno, debe ser terrible. Que te generan y, digamos, y son la matriz fundamental del problema, ¿eh? Por eso, bueno, claro, como decís vos, el tema psicológico tiene que ver con eso. A ver, cuando una persona, ¿sí? Por ejemplo, te doy el caso que es bastante significativo, y esto por eso lo menciono en particular. Cuando una persona está faltando muchas veces y con diagnósticos muy triviales, hay una tendencia general, a veces de los colegas y a veces de los colegas por su consustanciación patronal, de decir, este es un faltador habitual, te dicen, es un fatero. Claro. Ahora, muy pocos observan que detrás de ese factor habitual puede haber otra patología no detectada. Pueden ser patologías no solo de orden psicológico, psiquiátrico, sino de disfunciones en el lugar en el entorno familiar, drogadicción, algo que hoy día se está poniendo muy a la vista, que es la violencia familiar. Claro.
cosas en las cuales el que lo sufre difícilmente te va a decir, especialmente las compañeras mujeres, te va a decir, mira, soy víctima. Hoy día afortunadamente hay una mayor exactamente, hay una mayor concientización al respecto, y las víctimas suelen tomar un poco más de coraje y decirlo. Pero en muchos casos y muchos años atrás era muy difícil que te lo dijeran. Entonces, lo único que veía, no, pero fulano falta hoy porque tiene gastroenteritis, mañana falta porque tiene esto, mañana... ¿Y qué está pasando? Bueno, si tuviéramos que hacer nuestro el trabajo que debemos hacer los médicos laboralistas, deberíamos ahondar en ese caso, saber qué es lo que está pasando, y no como muchas veces la medicina ha hecho, y que resulta muy cómodo a los médicos, que es echarle la culpa al paciente. Es decir, bueno, esto le pasa porque le pasa a él. No tenemos nada que ver con eso. No, en realidad, si tenemos que hacer bien nuestro trabajo, deberíamos ahondar, deberíamos investigar qué está pasando. Y te aseguro que en muchísimos casos encontramos que pasan cosas graves y que se pueden resolver. Por supuesto, en esto, para que, digamos, esto funcionara, deberíamos tener también un grado de conciencia y, digamos, de bonomía por parte de las empresas, ¿sí? Que no lo vean simplemente al trabajador como una figura o como una figurita que se puede intercambiar, y una sociedad que también dé lugar a eso, ¿no? Lamentablemente es duro decirlo, ¿no? Pero en nuestra sociedad a veces vemos esto, que el caído no despierta simpatía, sino todo lo contrario. Se lo castiga más. Exactamente. Esto le pasó porque quedó sin trabajo, pues un vago de miércoles, por eso. Sí. Entonces, esto es uno de los puntos, bueno, que vos me estabas preguntando sobre en qué consiste la tarea preventiva y en qué consiste la tarea de investigación que debe hacerse en las medicinas laborales. No quedarnos con lo que vimos nada más. El aspecto físico, estudios, sino también investigar un poco más. Y mucho menos, incluso te diría algo que a veces he visto, lamentablemente, en muchos colegas, que es minimizar o relativizar el sufrimiento del trabajador. O sea, vos estuviste faltando 15 días por una hernia de disco, ya es tiempo suficiente. Te dice, ya tenés que volver a trabajar. Ahora yo pregunto, cuando una persona tiene una discopatía que ya te da motivo suficiente, y lamentablemente quien puede escuchar y sabe lo que es una discopatía debe saber lo que duele. Ahora, yo, ¿cómo puedo decirle a esa persona, che, 15 días ya tenés que volver a trabajar? Hay formas de poder saber la restitución física, y la ley tanto la ley de higiene y seguridad como la ley de riesgo de trabajo, en un aspecto fundamental de la ley te dice que el empleador está obligado, ¿sí?, más allá del daño que pueda sufrir, a readecuar el trabajo a las posibilidades laborales del trabajador. Para que pueda seguir trabajando. Exactamente. Esto apunta básicamente a la discapacidad, ¿no? O sea, una persona que por X causa quedó con una discapacidad, no la eches, o sea, reubicala. Una persona que trabajaba, no sé, en un front desk y perdió la vista, bueno, puede ir y trabajar online o trabajar como en un call center. O sea, hay muchas formas de... Pero bueno, vuelvo a repetir, todo esto tiene que estar imbuido con un espíritu que tendría que haber una sociedad de solidaridad y de integración social, ¿no? Si no tenemos eso, todos vamos a perder mucho. Exactamente. Mi última pregunta, porque ya estamos nuevamente... Ya nos pasa volando como siempre el tiempo. Hoy queríamos expandirnos más y... Vamos con, bueno, la última, un poquito, un tema, por favor, de los últimos tiempos que nos estuvimos todos muy... Y todavía sigue porque no ha terminado, el tema de la pandemia. Y ahora está rebotando de nuevo. Ahora de vuelta y más casos, escuchar en Brasil, en otros lados, pero bueno, un poco como... 3.000 casos que hubo más. Sí, el 50%. Exactamente, el mundo laboral, cómo se vio afectado y qué cambió de la pandemia. Es interesantísimo porque la pandemia, obviamente, como todo lo que está pasando en los últimos años, ha acelerado una serie de procesos históricos en el mundo. Yo en una charla que di hace poco en la Asociación Bancaria sobre este tema, apuntaba cómo las epidemias habían cambiado la historia de la humanidad, ¿no?
un tema que no lo quiero meter más porque sería un poco largo, pero sí, a ver, la pandemia nos dejó varias cosas. Por un lado, nos marcó las diferencias entre países pobres y países ricos. No se encaró de la misma forma. Nos planteó la diferencia entre los países que cuentan con una salud pública sólida y los países que cuentan con una salud pública no tan sólida. Observemos que Estados Unidos, con todos los recursos económicos que tiene, 1 millón de muertos, 10 veces más que la Argentina. ¿Sí? Países que han tenido una excelente salud pública, como fueron los europeos, como fue Inglaterra, y que a partir de las reformas del Estado propugnadas por el neoliberalismo dijeron que el Estado no tendría que hacerse cargo de eso, fueron los que tuvieron 800.000 muertos, como en el caso de la India, 150.000 creo que fue España, Inglaterra por ahí anda, Italia igual, países que han tenido, Inglaterra tenía un sistema de salud pública muy sólido. A partir de Thatcher todo eso se desmanteló, y lo que ha quedado redundó en que la cantidad de muertos que tuvieron estos países fueron superiores a países, por ejemplo, como Ghana, como en África, ¿no? Lo paradójico de esta historia. El tercer punto que uno puede llegar a observar es cómo han sufrido más, precisamente un tema que tocamos recién, los precarizados laboralmente respecto de los que tenían trabajo estable y normatizado. El caso de los precarizados es un abismo terrible, angustiante, en el cual no salías si no podías tener el pan en tu casa. Claro. Tremendo. Un punto, digamos, de inflexión generó el tema de lo que es los sistemas, la multimedia, o sea, cómo creció muchísimo el tema de las relaciones online, y creo que esto llegó para quedarse, o sea, sí, es lo que estamos viendo en el ámbito bancario, y que lamentablemente muchos lo toman como pretexto para reconfigurar su estructura laboral y decir, bueno, ¿para qué vamos a tener tantas sucursales? ¿Para qué vamos a tener seguridad? Esto, si total... Exactamente, con un tipo en la casa que lo haga, lo hacemos. Bueno, esto, la vez pasada lo decíamos con Alejandra, ¿no? Esto es algo que debe salir, hay que afrontarlo, hay que pelearlo y hay que conseguir normas claras que amparen tanto el trabajo online como el trabajo presencial. Fíjense algo que yo a veces apuntaba durante plena pandemia. Yo recuerdo que cuando estaba en plena pandemia, y soy un gran amante de la historia, me hacía una pregunta, a veces se hacía mi círculo íntimo, decía, ya tenemos la pandemia, ¿cuándo tenemos la próxima guerra? Entonces lo digo que fue 2020. Y es que no es tener una bola de cristal. Si vos analizás un poco la historia, ves que hay un paralelismo, y no por nada en las escrituras, en el libro de las Revelaciones te hablan de los 4 jinetes del Apocalipsis. Más allá no es algo premonitorio, es algo que ocurrió en la antigüedad, ocurrió en la Edad Media, ocurrió en la Edad Moderna y sigue ocurriendo. El paralelismo que existe entre pandemia, guerra y enfermedad y muerte, lamentablemente, y hambre, sería el cuarto, ese es un estigma que siempre acarreamos. Y no sé cómo estamos con el tiempo. Pero es un tema interesante a tratarse. Sí. Bueno, vamos a tener que ver. Vas a tener que volver porque tenemos para más y mucho más, y nos quedaron un montón de preguntas en el tintero con el tema tecnológico. Justo estábamos hablando de eso, que era interesante. Pero bueno, un placer nuevamente tenerte, la verdad que es súper interesante, y además... Nos metemos de vuelta para en otro momento seguir esto que estamos... Pero estén atentos, estos temas, es como decía Jorge, a veces uno lo deja de lado y la vida y lo cotidiano no te deja pensar en que la salud es lo más importante, y sin la salud no tenés nada. No quiero irme también yo de tema. Antes, cortito, recordemos que el día 24 de noviembre se llevó adelante las elecciones en las seccionales para la renovación de secretariado y congresales para los próximos 4 años. Bueno, que hubo, ¿no, Claudio? Un 70%... Sí, eso en Buenos Aires. Hubo elecciones en 42 de las 53 seccionales, no vamos a tomarla todas. No, por eso directamente acá. Y en Buenos Aires puntualmente, bueno, en nuestra seccional,
hubo una participación del 70% y con más del 98,9% de votos para la lista número 1 Celeste y Blanca. Y algo que notamos mucho fue la prevención de la juventud, tanto como fiscal, presidente de mesa, muchas caras nuevas, muchos chicos que realmente se incorporaban y que notamos el interés, el entusiasmo, está bueno. Que habíamos perdido muchas veces en la juventud, así que realmente eso fue una grata sorpresa. Así que bueno, ahora seguir, continuar, hay 4 años más de mandato para seguir trabajando. Bueno, el doctor Rolán fue presidente. Estuvo como presidente, bien. Con un conocido nuestro, con Matías Márquez, que le tocó como fiscal, que es uno de los productores también, así que bueno, un abrazo. Estamos, todo tiene que ver con todo. Bueno, vamos a los ganadores. Son 15:59, ya estamos terminando. Bueno, los ganadores. 4 ganadores de los paraguas. Unos paraguas espectaculares, chicos. Estuvimos viendo ahí en la oficina. Muy bueno. Lucía Galapaga del BBVA, Gustavo Santolín del HSBC, Florencia Abate del Banco Superville y Mónica García también del Banco Superville. Así que con todos ellos se van a comunicar de la producción para que pasen cuando gusten a retirar. Pueden retirar ahí en la gremela, ahí en la calle Sarmiento. Bueno, antes de despedirnos, como siempre, mencionar a todos los que hacen posible este programa. Está Leo Martín, tenemos a María Pacisco, Matías Márquez, que justo lo nombramos recién, Isabel Cisco, Gonzalo Mariani, el perro, Mario Servilán, Juli Pelliza en la operación técnica, mi compañero acá Claudio Bustelo, mi nombre es Lucas Sarri, como digo todos los martes, lo individual suma, pero lo colectivo transforma, no se olviden de esa premisa fundamental. Jorge, un placer, nuevamente tenerte acá. Mío. Bueno, nos reencontramos, Claudio, el próximo martes. Vamos a saludar a la cámara para saludar ahí al perro y a todos los televidentes. Recuerden vernos en YouTube, seguirnos en todas las redes sociales. No se olviden, todos los martes aquí en Gráfica para hacer nuevamente Intereses Colectivos. Chau. El martes que viene. Me gustó mucho esa. Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.